A mi profesora biología. A mí me tengo que grabar. ¿Tengo qué? Que grabar. Buenas tardes, chicos. Solo para saber, ¿están viendo lo que les estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok, perfecto. Vamos a ver. Chicos, ayúdenme con los micrófonos, porfa. Gracias. Ok, igual recuerden que ustedes pueden activar el micrófono. Si ocupan preguntar algo, nada más es que los mantengan, digamos, silenciados cuando no vayan a hablar, porque es como un distractor, ¿ok? Entonces, hoy vamos a empezar, hoy vamos a ver, por decirlo de alguna forma, pareciera que son dos clases, pero realmente es una que es la introducción, que es esta primera, y luego vamos a ver las regulaciones aplicadas a, ¿ok? Resulta que cuando nosotros, entrando en materia ya, cuando hablamos de industria farmacéutica, estamos hablando de una industria en la que estamos fabricando productos para personas enfermas regularmente, ¿verdad? Obviamente hay sus excepciones de medicamentos que no son necesariamente para personas enfermas, pero que tratan algún otro tipo, digamos, de padecimiento o alguna función específica, ¿ok? Pero mayoritariamente las industrias farmacéuticas trabajan con material o con productos que deben de ser estériles, ¿verdad? Entonces hay una responsabilidad muy grande de parte tanto de la industria, los operarios y demás, como nuestra, ¿ok? Porque ¿cuál es el detalle? Nosotros no trabajamos en una industria fabricando, nosotros trabajamos, perdón, en una industria ensamblando, nosotros trabajamos en la industria evaluando. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos, yo no sé si ustedes han visto ahí, digamos, como en las industrias así que tienen los gestores de calidad, ¿verdad? Ustedes vienen a hacer o a jugar un papel muy importante, un papel muy parecido a los gestores de calidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que ustedes tienen o cuál es la misión que ustedes tienen? Evaluar que ese producto que ya fabricaron, que ese producto que ya ensamblaron, está en las condiciones para salir al mercado. ¿Ok? En industria hay muchísimos productos. Están los productos estériles, están los productos no estériles, están los productos, digamos, que no tienen algún tipo de regulación más que patógenos. Están los dispositivos médicos, que eso sí definitivamente no pueden tener ningún microorganismo porque generalmente son dispositivos que van dentro del cuerpo, el cual dentro, digamos, ya del cuerpo sí deben de ser estériles. Entonces, hay una responsabilidad muy grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como ustedes tienen la responsabilidad de alertar a la industria que un producto está contaminado, también tienen la responsabilidad, por otra parte, de no contaminar ese producto. ¿Por qué? Porque en la industria son tan críticos, que si ustedes hacen un análisis y ustedes contaminan la muestra, por lo tanto reportan un conteo de microorganismos que probablemente no sea la muestra, sino de la contaminación de ustedes, por ejemplo, todo el lote se desecha. Y eso significa millones de colones o incluso de dólares. ¿Ok? Entonces, hay una responsabilidad muy grande y siempre trato de decirles, digamos, y que ustedes tengan claro que la carrera que ustedes están escogiendo, en ningún momento ustedes se libran, digamos, de la responsabilidad que ustedes tienen para con los pacientes. ¿Por qué? Porque si ustedes trabajan en el área clínica, tienen una responsabilidad de ser honestos con el paciente, de rotular adecuadamente la muestra, de tomar adecuadamente la muestra, de procesar. En clínica generalmente siempre se nos dice, si ustedes cometen un error, si confundieron muestras, si no rotularon adecuadamente, si confundieron las etiquetas, lo mejor es llamar al paciente y tomarlo de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad con ese paciente, darle un resultado verídico para que tenga un diagnóstico certero. En industria farmacéutica ustedes no se van a quitar, porque a veces uno dice, mira, entonces como trabajo simplemente analizando los productos, ya no tengo responsabilidad alguna con el paciente. Pero resulta que, como les digo, tienen esos dos escenarios. Tenemos un producto que está estéril y ustedes contaminaron la muestra, automáticamente se desecha ese lote, indiferentemente digamos, del tamaño del lote, en productos estériles al menos,
o por el contrario tienen un producto que sí tiene algún microorganismo que no debería estar en el producto y ustedes lo reportan como negativo. Ese producto sale al mercado, lo ingiere un paciente y su estado de salud se agrava. Entonces, a fin de cuentas, siempre se los digo, o sea, no hay forma en ninguno de los campos que ustedes como diplomados se puedan desenvolver en el que ustedes no tengan ese deber que tienen hacia el paciente o con el paciente. ¿Ok? Entonces resulta que dentro de la industria, para que ustedes trabajen, obviamente, les dan ciertos beneficios, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Por lo que les decía, porque todo es tan estricto que ustedes tienen que hacerlo todo de la mejor forma posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los ambientes están muy contaminados, ¿verdad? Entonces, si ustedes montan un análisis en un laboratorio como en el que ustedes están en docencia, por ejemplo, muy probablemente en algún momento se les puede llegar a contaminar la muestra y no es necesariamente por una mala manipulación de ustedes, sino porque el ambiente está muy cargado de microorganismos. Entonces, se trabaja dentro de la industria para el análisis un sitio específico llamado cuarto limpio. ¿Okay? Los cuartos limpios están en las industrias y generalmente se utilizan ya sea para el análisis o muestreo nuestro o para en productos estériles se trabajan, digamos, dentro de un cuarto limpio para evitar que los operarios contaminen o que se vaya a contaminar la muestra como tal. ¿Ok? Entonces, resulta que como tal, la historia de todos los cuartos limpios viene desde mediados del siglo XIX en los quirófanos de los hospitales. ¿Por qué? Porque resulta que surge una necesidad de investigar qué es lo que está pasando con las infecciones nosocomiales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que Pasteur y Koch se dieron cuenta que habían bacterias en el aire y que esas bacterias que estaban en el aire eran las que producían esas infecciones nosocomiales. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Si yo estoy en este momento sentada en una mesa y en este momento se están sedimentando bacterias y caen sobre la superficie de mi mano, no va a pasarme absolutamente nada porque mi mano está preparada para esto, ¿verdad? Pero en el momento en el quirófano, cuando el cuerpo, por alguna razón, hace una incisión automáticamente donde cae un microorganismo, se produce una infección. ¿Ok? Entonces eso es lo que conocemos como infección nosocomial, que se produce dentro del centro hospitalario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, lo que les digo, ustedes en un salón probablemente son muy pocos los microorganismos que van a obtener así, digamos, por un contacto. Pero en los quirófanos sí es crítico. Por eso es que los quirófanos son áreas muy controladas dentro del hospital y son áreas, bueno, para los que han tenido la oportunidad ya sea de trabajar ahí o han tenido alguna cirugía, saben que son áreas incluso muy frías. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es parte de lo que controlan para hacer un control de microorganismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se dieron cuenta que estas bacterias que estaban en el aire eran las que causaban esas infecciones. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a hacer pruebas, ¿ok? Ya nos dimos cuenta que son las bacterias que están en el aire las que producen algunas de las infecciones. Entonces, ahora sí, ¿cómo controlamos esas bacterias del aire? No hay una forma en la que logremos controlar todo el aire, ¿verdad? Entonces empezaron y se dieron cuenta que cuando había una ventilación intensa se reducían las infecciones. ¿Por qué? Porque resulta que las bacterias no vuelan, ¿verdad? Las bacterias en el aire no se mueven. Las bacterias están suspendidas en el aire. Entonces, cuando hay una ventilación intensa o cuando hay una fuente de una corriente más bien de aire, las bacterias son arrastradas por esa corriente. Entonces, obviamente, cuando hay una ventilación intensa, esas bacterias son arrastradas por esa ventilación y no se sedimentan. ¿A qué nos referimos con sedimentar? Resulta que cuando estamos en un ambiente, como quien dice, no hay ventilación de nada, no hay abanico, no hay aire acondicionado, no hay nada, las bacterias tienden, ¿verdad? Como una hoja en el aire, ¿verdad? Tienden a ir sedimentándose hasta que caen en una superficie. Cuando hay esa ventilación intensa, al ser arrastradas por la ventilación, no se sedimentan y por lo tanto no tocan la superficie del paciente y hay una menor incidencia de contaminación. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Ya por ahí vamos sacando, ¿verdad? De dónde vienen los microorganismos, más o menos cómo controlarlos. Sin embargo, curiosamente, el concepto real
de cuarto limpio no viene de un lugar de salud. O lo más parecido que hay a los cuartos limpios que hay actualmente se hicieron en la Segunda Guerra Mundial y obviamente también con las visitas al espacio. Pero la Segunda Guerra Mundial fue como el boom, ¿verdad? O como donde vino el concepto más preciso de cuarto limpio. ¿Por qué? Porque resulta que el cuarto limpio, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, no solamente controla los microorganismos o lo que nosotros conocemos como partículas, no controla únicamente las partículas vivas, que en este caso serían los microorganismos, también se controlan las partículas inertes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué viene entonces un cuarto limpio? Concepto de cuarto limpio más bien viene de una guerra, porque resulta que Estados Unidos y Ucrania eran los principales productores en la Segunda Guerra Mundial de explosivos, de armas, ¿verdad? De tanques de guerra y todo lo demás. Entonces resulta que ellos tenían que trabajar en ambientes lo suficientemente estables para que una partícula de polvo no fuese a detonar los explosivos, ¿verdad? Entonces ellos tenían que controlar tanto el ambiente para evitar una detonación de sus propios explosivos que hicieron cuartos muy parecidos al cuarto limpio moderno. Entonces de ahí es donde surge el concepto. O sea, sí se parecen los cuartos limpios muchísimo a los quirófanos, pero el concepto como tal, el concepto como tal viene a partir de la Segunda Guerra Mundial y fue más que todo para controlar y evitar detonaciones de explosivos. Ahora bien, digamos, no existe una fecha, bueno, probablemente sí exista, pero no existe una fecha conocida como tal de la creación de los cuartos limpios. Los cuartos limpios se crearon, digamos, como quien dice, se fueron armando a pedacitos, ¿verdad? Un día salió algo, otro día salió lo otro. Resulta que los cuartos limpios, fechas que hay importantes, que sí son importantes, son dos. A finales de los 50, a inicios de los 50, que se crearon los filtros EPA o que surge, digamos, la creación como tal del concepto de filtro EPA, que ya casi vamos a ver qué son los filtros EPA, pero básicamente los filtros EPA se encargan de filtrar, valga la redundancia, el aire. Entonces se eliminan partículas del aire. Y también en 1961 Willis Whitfield, que creó la tecnología flujo laminar. La tecnología flujo laminar no es más ni menos que una ventilación laminar, es decir, una ventilación que va en una única dirección. Entonces, esa ventilación sirve, así como sirvió en los quirófanos, para arrastrar los microorganismos y que estos no se sedimenten ni queden dentro del cuarto limpio. Ya vamos a ver más que todo cómo se va armando un cuarto limpio y por qué controla con tanta eficacia las partículas. ¿Okay? Eso es importante. Una cosa muy importante es que los cuartos limpios controlan partículas, ¿okay? En general, vivas y muertas, o sea, las viables y no viables. Así, dígame. ¿Filtro EPA era? El filtro EPA es un filtro que filtra las partículas que se encuentran suspendidas en el aire. Es algo como que lo recoge. Ajá, exacto. Ya casi cuando veamos bien el cuarto limpio van a ver dónde actúa el filtro EPA como tal. Pero básicamente esa es la función de los EPA, es filtrar el aire y digamos para evitar que queden las partículas dentro del cuarto limpio. Okay. Importante, cosa que sí tienen que tener muy en claro, los ambientes, y el ambiente se compone por 3 componentes básicos: superficies, aire y aguas. Perdón, chiquillos. Superficie, aire y aguas. Esos son como los 3 componentes del ambiente, digamos, o del monitoreo ambiental, al menos en industria. Los ambientes nunca son estériles. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Que a pesar de que yo les estoy explicando que existen los cuartos limpios y ahorita van a ver todas las exigencias que tiene un cuarto limpio y todo, los cuartos limpios no son ambientes estériles. ¿Por qué? Porque resulta que por más que el cuarto limpio genere o controle su atmósfera, y pues nosotros estamos entrando y saliendo y nosotros tenemos partículas.
el producto que tenemos que fabricar, ensamblar o analizar entra y sale también. Todo eso produce partículas. El aire, nosotros nunca vamos a lograr purificar el aire del mundo entero, entonces nunca. Y eso es importante porque a veces pasa que se me confunden. Nunca el ambiente va a ser estéril. Dentro de la industria hay productos estériles, hay productos no estériles, sí, pero para efectos del ambiente no existe la esterilidad ambiental. ¿Ok? Entonces, los cuartos limpios los vamos a conocer o los van a escuchar diferentes nombres dependiendo de la industria. Todo significa lo mismo. Se conoce como sala blanca, cuarto limpio, sala limpia o incluso clean rooms. Yo no sé si alguno de ustedes trabaja en industria o lo ha intentado o lo que sea. Las industrias generalmente trabajan o piden un nivel alto de inglés. ¿Por qué? Porque las industrias generalmente, como son transnacionales, hablan en inglés. Entonces es muy común que se vayan a trabajar en una industria en la que hablen inglés y les digan clean rooms, ¿verdad? Pero para efectos del curso, nosotros vamos a seguir viéndolo y hablando de cuarto limpio. Sin embargo, si en algún momento ustedes escuchan alguno de estos 4 conceptos, todos se refieren a lo mismo. ¿Ok? Entonces, el cuarto limpio como tal se define como sala o cuarto en la que se controla la concentración de partículas. Ojo con esto, vean que hablamos de partículas, no de microorganismos, suspendidas en el aire, que se construye y se utiliza de manera que minimice la introducción, generación y retención de partículas dentro de la habitación y que controla otros parámetros como temperatura, humedad y presión según sea necesario y según los microorganismos. Ok, ahora sí, regresando un poquito a fundamentos de micro. Recordemos que los microorganismos tenían temperaturas específicas de crecimiento, ¿verdad? Entonces teníamos los microorganismos psicrófilos, que eran los que crecían en temperatura de refrigeración. Teníamos los mesófilos, que son los que crecen como a temperatura ambiente, 38 grados más o menos. Tenemos los termófilos, que son los que crecen ya en altas temperaturas, ¿verdad? Todos ellos tienen una temperatura óptima. Sin embargo, el hecho de que tengan una temperatura óptima, por ejemplo, no significa que solo a esa temperatura crece. Crece a otras temperaturas, sin embargo, no es óptimo crecimiento, ¿verdad? ¿Quiere decir eso? Que no sea la óptima se va a duplicar cada 2-3 horas. Entonces, eso es beneficioso para nosotros porque detenemos o más bien ralentizamos el crecimiento de microorganismos. Voy, chicos, regálenme un segundito. Ok, listo. Perdón, chiquillos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, o más bien ya sabemos, que la temperatura es uno de esos factores que nosotros podemos modificar y que nos van a beneficiar al menos en el crecimiento de microorganismos. Lo mismo pasa con la humedad y la presión es más que todo por una suspensión de microorganismos en el aire. Ya eso lo vamos a ver con más detenimiento porque tal vez así no me lo van a entender todavía. ¿Ok? Entonces, vamos a definir partículas como tal, porque es sumamente importante. Si no entendemos qué es partículas, no vamos a entender el resto de la clase. Entonces, cuando hablamos de cuartos limpios, dime. Entonces, en la definición de partículas podemos poner microorganismos que están en los... No, partículas no son solo microorganismos. Eso es lo que necesito que vean acá. Okay. Las partículas como tal se definen como cuerpos líquidos o sólidos. O sea, las partículas pueden ser líquidas o sólidas, no gaseosas porque esas no existen, pero líquidas o sólidas, ¿ok? Con límites físicos definidos que tengan diámetros que varían desde las 0.001 micras hasta los 100 micras que están suspendidos en el aire. ¿Okay? Con este concepto es lo que necesito que entiendan. Vean que no existe una bacteria líquida, ¿verdad?
perdón, no existe una bacteria líquida. Entonces, ustedes con esto necesito que infieran que, por ejemplo, las partículas, y eso lo vamos a ver más adelante, existen partículas viables, que son las partículas vivas, es decir, microorganismos, y las no viables, que son partículas inertes. Entonces, ¿qué hablamos de eso? De partículas de sudor, por ejemplo. Partículas, perdón, chiquillos, partículas de polvo, partículas, digamos, poquitos de pelos, ¿verdad? El hongo también. Esporas de hongos, todos esos son partículas, ¿ok? Pero necesito que me entiendan eso porque las partículas no son únicamente microorganismos, también son partículas inertes, ¿ok? Entonces, para que se den una idea de cómo estamos viendo o hablando de partículas, tenemos un virus. Un virus tiene un tamaño de 0.6 micras de diámetro. Y el virus, para que ustedes tengan una idea, únicamente se ve en microscopios electrónicos, ¿verdad? Entonces, un microscopio como el que ustedes utilizan en un laboratorio no van a lograr ver un virus. Necesitan microscopios más avanzados para lograr verlos, ¿verdad? Entonces, eso, imagínense que eso, que es para mí una partícula demasiado pequeña, es una partícula de 0.6 micras. Entonces, imagínense ustedes que esa partícula que ustedes logran ver en un microscopio electrónico mide 0.6, ¿cómo será una partícula que mida 0.001 micras? ¿Verdad? Son muy pequeñas y evidentemente imperceptibles al ojo humano, ¿verdad? Luego tenemos por ahí E. coli, que la E. coli sí la logramos ver en un microscopio normal, pero para que se den una idea, la E. coli tiene un tamaño de 1 a 3 micras y vean que es bastante pequeña también. Y Ascaris lumbricoides, el huevecillo de Ascaris lumbricoides, que es como lo más grande que hemos visto, mide de 40 a 60 micras. Sin embargo, volvemos al punto, ninguna de esas tres son perceptibles al ojo humano. Dime. Una pregunta, ¿esos que puso ahí son los más comunes o simplemente son 3 ejemplos? No, son 3 ejemplos. Son 3 ejemplos como para que ustedes se guíen más o menos de cómo andan los tamaños de partículas en el ambiente, digamos, pero es muy complicado que ustedes vayan a encontrar, por ejemplo, suspendido en el aire un huevecillo de Ascaris lumbricoides, ¿verdad? Es nada más como para que ustedes se den una idea de cómo son las partículas y de qué tamaños pueden ser y se den una idea, ¿ok? Entonces, les repito, líquidos o sólidos que tienen límites físicos, que los diámetros van desde 0.00 micras a los 100 micras y están suspendidos en el aire. Esas son las partículas. Por lo tanto, confirmamos o reconfirmamos más bien, son viables y no viables. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que la contaminación en el aire depende de las actividades que hagamos, depende de cuántas veces se ingrese, cuántas veces se salga, qué productos se está trabajando, cuánto personal interviene, etcétera. Entonces, hay 5 fuentes básicas, no son las únicas, y esto es importante, estas no son las únicas fuentes de partículas. Sin embargo, estas son 5 fuentes básicas de partículas, son los principales 5 generadores de partículas, ¿ok? 1 son las instalaciones, 2 son las personas, 3 herramientas o equipos, 4 fluidos y 5 el producto que se está fabricando. Entonces, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de instalaciones, si ustedes en este momento donde están llegan y pasan la mano por la pared donde están, eso sin que ustedes se den cuenta o sin que su ojo lo perciba, generó un desprendimiento de partículas tanto de la debris de su piel como de la pared como tal. ¿Ok? El piso, cada vez que caminan, genera partículas tanto por el roce con el zapato como del piso. Techo, lo mismo, pintura, si hay goteras, y eso es importante, si hay goteras va a generar evidentemente partículas, pero para dejar esto claro de una vez, si en un cuarto limpio hay una gotera, sepan lo que deja de estar en funcionamiento hasta que el problema se arregle, porque esas son cosas que no se permiten dentro de un cuarto limpio. ¿Ok? En personas, lo que les decía, debris de piel, pedacitos de piel, ¿verdad? El aceite natural,
Yo no sé si a ustedes les ha pasado o si alguno de ustedes es como yo, que a veces uno se levanta en la mañana y lo primero que tiene es así como todo grasoso atrás de la nariz o en la frente. Entonces nosotros producimos un aceitito natural, eso también genera o es parte de las partículas que podemos soltar. Cosméticos y perfumes sí generan partículas, pero para efectos del cuarto limpio no podemos entrar con cosméticos. Fibras de ropa, sí, eso se va a soltar. Herramientas que se trabajen dentro del cuarto limpio, lubricantes, equipos, escobas, cualquier herramienta que yo ingrese al cuarto limpio para utilizarla para fabricar o ensamblar el producto. Los fluidos, ya esos son meramente, digamos, fluidos biológicos, digamos, humedad propia del cuarto limpio, bacterias, algún resto orgánico que quedó por ahí de la limpieza, productos de limpieza como tal o plaguicidas, ¿verdad? Y el producto que se está fabricando, entonces ya ahí sí sería parte, digamos, de los ingredientes o piezas del producto que estamos fabricando. Entonces puede ser piezas de silicón, partículas de aluminio, restos de plástico, etc. ¿Okay? ¿Qué es lo más importante o qué es lo que yo quiero más de todo esto que les quede claro? Nosotros somos una máquina que produce partículas por montones. Entonces, todo movimiento que ustedes hagan genera partículas. Si ustedes están tocando el cabello en este momento, genera partículas. Para encender su computadora y utilizar las teclas para entrar a la reunión, van a generar partículas. Siempre, siempre, siempre se generan partículas, ¿ok? En este momento, si ustedes tienen este celular, están mensajeando en lugar de estar poniendo la atención a la clase, probablemente están generando partículas. Y no están generando 2 o 3 partículas, están generando millones, ¿ok? Entonces, eso es en cuanto a lo que son partículas. Ahora, vamos a ver los cuartos limpios ahora así como tal, qué es o qué parámetros es lo que regula esos cuartos limpios para que los haga tan exitosos en el control de partículas, ¿ok? Resulta que... Profe, disculpa, esa presentación que acabas de explicar no la vas a subir. Sí, eso está en semana 1. Ah, bueno, gracias. Con gusto. Resulta que el primer parámetro que controlamos en el cuarto limpio, el más obvio, es el aire. Resulta que los aires que hay en los cuartos limpios son un tipo, y ojo con esto, con lo que voy a decir, y pónganlo entre comillas, un tipo aire acondicionado como el de las oficinas. ¿Y por qué les digo pónganlo entre comillas? Porque a pesar de que se parece muchísimo, es totalmente diferente al aire que hay en una oficina, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias que hay entre ¿verdad? Chicos, ¿me ayudan con los micrófonos? ¿Cuáles son las principales diferencias que hay entre el aire acondicionado común y el aire de un cuarto limpio? Bueno, lo primero es mayor suministro de aire, ¿verdad? El segundo, los filtros especiales, que aquí es donde entra el filtro EPA que teníamos pendiente de explicarles. Y tercero, es la detección del flujo. ¿Okay? Cuando hablamos de mayor suministro de aire, para que ustedes se den una idea, un cuarto normal, digamos, una habitación, una oficina, cuando tiene un aire acondicionado, ese aire acondicionado le hace de 2 a 10 cambios de aire por hora. Un cuarto limpio, digamos, típico, uno regular, como dice uno, ¿verdad? El más basiquito hace de 20 a 60 cambios de aire por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos aumentando un 90%. O sea, más bien, digamos, el cuarto limpio filtra 10 veces más que un cuarto normal, o el aire más bien del cuarto limpio. Y sin embargo, lo que les digo, el cuarto limpio más basiquito, porque hay cuartos limpios que son pero tan exigentes que hacen hasta 600 cambios de aire por hora. ¿Ok? ¿Qué se refiere 600 cambios de aire por hora? 2 cambios de aire por minuto. ¿Ok? Y cuando nos referimos a cambios de aire, no nos referimos a que sacamos el aire que hay dentro y metemos nuevo. No. En el caso de los cuartos limpios, siempre va a estar recirculando el mismo aire. ¿Pero a qué nos referimos entonces con cambios de aire? A que ese aire sale,
se filtra y vuelve a ingresar. Entonces, hay como quien dice digamos, está reciclando el aire, pero filtrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros en un cuarto limpio sacamos el aire que tenemos y metemos nuevo o del exterior, estamos metiendo aire que no está controlado, entonces es como si no estuviéramos filtrando. Entonces, básicamente es una recirculación de aire, ¿ok? Entonces, todos los aires de los cuartos limpios tienen uno o más filtros principales. Ojo con esto, vean que ahí vemos que hay prefiltros, los filtros EPA y los filtros ULPA, ¿ok? Todos, y esto pónganlo en negrita, en rojo y subrayado. Todos los filtros de aires acondicionados de cuartos limpios tienen prefiltros. Entonces, ¿a qué me refiero yo con que toda entrada de aire siempre tiene uno o más filtros de aire? A que los aires acondicionados de la industria tienen uno o más filtros principales. ¿Y qué son filtros principales? Los EPA o los ULPA. ¿Ok? Entonces, si ustedes llegan y me dicen, ok, profe, entonces, ¿eso quiere decir que un aire acondicionado de un cuarto limpio puede tener prefiltros y listo? No. ¿Ok? Todos van a tener el prefiltro. El prefiltro, por decirlo de alguna forma, es mantequilla. ¿Ok? Y los filtros principales son EPA o ULPA. De esos puede tener uno o más. Hay cuartos limpios que tienen 2 filtros EPA, 3 filtros EPA, 5 filtros EPA. Algunos tienen EPA y ULPA, otros tienen solo ULPA. Eso va a depender de la industria y de, como quien dice, del gusto de cada industria. Pero lo que sí es importante es que siempre va a tener el prefiltro y al menos un filtro principal. ¿Ok? ¿Qué son los prefiltros? Resulta que los prefiltros son, lo que les decía, de alguna forma son mantequilla, pero tienen una función muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hacen es prolongar la vida útil de los filtros EPA. Resulta que los prefiltros van a filtrar las partículas, bueno, la gran mayoría de las partículas que miden más de 1 micra de tamaño. Recordemos que las partículas iban desde 0.001 micras hasta los 100 micras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estos prefiltros me van a filtrar las partículas desde 1 micra hasta los 100 micras, ¿verdad? O más, incluso. Pero ya me está filtrando un gran porcentaje de las partículas. Ya me quedan, como quien dice, ya el problema va a ser únicamente las partículas de menos de 1 micra. Entonces, para eso tenemos los filtros principales. ¿Pero a qué nos referimos entonces con que los prefiltros alargan la vida útil de la EPA? Resulta que ustedes viene el aire se va a filtrar y hay 2 millones de partículas. De esos 2 millones de partículas, 1.800.000 partículas son de más de 1 micra y solo 200.000 son de menos de 1 micra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el prefiltro no existiera, esos 2 millones de partículas van a pasar directo al prefiltro. No hay problema porque el filtro principal. No hay problema porque el filtro principal las va a filtrar, ¿verdad? Pero rápidamente se saturaría. Eso es como que ustedes agarran un colador y echen. En algún momento se va a desbordar y ya no va a filtrar más, ¿verdad? Entonces, como quien dice, se satura más rápido. En cambio, si ustedes tienen, o el colador, digamos, y tienen otro colador arriba en el que ustedes echan, arriba quedan como lo más grande y solo lo más pequeño pasa al segundo colador, ese segundo colador va a quedar como más libre, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. Si existiera solo el filtro principal, lo que les decía, esos 2 millones de bacterias van a ir a dar directo al filtro principal y se saturaría rapidísimo. En cambio, al existir el prefiltro, ese prefiltro va a agarrar ese 1.800.000 partículas de más de 1 micra, las va a retener el prefiltro y solo van a pasar 200.000 al prefiltro. Entonces aumenta la vida útil, es decir, aumenta el uso del filtro principal, el cual evidentemente es muchísimo, pero muchísimo más caro que el prefiltro, ¿verdad? Entonces los prefiltros, por decirlo de alguna forma, alargan la vida útil de los EPA o de los principales, pero obviamente tienen una vida útil muy corta.
Sin embargo, como les digo, son importantísimos, ¿verdad? No pueden usarse solos, porque no pueden utilizarse solo prefiltros, pero tienen una función, digamos, bastante importante, porque ya el EPA o el ULPA se van a encargar únicamente de las partículas de menos de un micra. Entonces, ¿qué significa EPA? EPA significa eso que está ahí en la presentación, porque no soy la mejor pronunciando en inglés, pero es por sus siglas en inglés, ¿ok? El ULPA es lo mismo, nada más que tiene unas siglas diferentes, ¿ok? Pero los dos es por, digamos, las siglas en inglés. Resulta que hay una diferencia entre el filtro EPA y el ULPA muy importante, ¿verdad? Que es la eficacia. Resulta que ambos filtros, son filtros principales, ambos filtran partículas de hasta 0.3 micras, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Los filtros principales van a filtrar partículas desde 0.3 hasta 1 micras, porque el resto ya las filtró, el prefiltro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, los dos filtran partículas del mismo tamaño. ¿Cuál es la diferencia? El EPA filtra con una eficacia del 99.97%, mientras que el ULPA filtra con una eficacia del 99.999%. ¿Ok? A veces uno lo escucha y uno dice, esto parece risible, ¿verdad? Entonces, ¿qué importa? ¿Cuál es la diferencia entre 99.97 y 99.999? Pareciera que la diferencia no es mucha. No es mucha cuando hablamos de 2 o 3 partículas que están por filtrarse. Esa eficacia no va a afectar en gran magnitud, pero cuando hablamos de billones de partículas siendo filtradas, ese porcentaje de eficacia representa miles, a veces hasta millones de partículas que no se filtran en ese filtro, ¿verdad? Sin embargo, obviamente los EPAs son filtros súper buenos, ¿verdad? No estoy diciendo que los EPAs sean malos, no. Pero algunas industrias optan más por los ULPA por esa pequeña variación que hay en el porcentaje de eficacia. ¿Ok? Entonces, básicamente a eso nos referimos con filtros. El aire, digamos, pasa por filtros después de que tenemos los cambios de aire. Ya lo vamos a ver en un esquema bien para que ustedes lo entiendan. Y lo último que tenemos es la dirección del flujo. Bueno, todo flujo tiene que ser unidireccional, ¿ok? Existe el multidireccional, pero ese no se utiliza dentro de los cuartos limpios. El multidireccional es como el que utilizan, digamos, las oficinas, ¿verdad? El unidireccional, que es el que se utiliza en el cuarto limpio, es un aire laminar, ¿ok? ¿Qué quiere decir laminar? Que va en una sola dirección. Puede ser vertical, puede ser horizontal o puede ser inclinado, o sea, transversal. ¿Qué es lo que sí es muy importante? Que siempre la filtración, o más bien el aire, vaya desde la parte menos contaminada a la parte más contaminada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un flujo de aire horizontal, por decir algo, más bien vertical, que es más fácil que lo entienda. Tenemos un flujo de aire vertical. Yo no voy a poner ese flujo de aire desde el piso hasta el techo. ¿Por qué? Porque muy probablemente hay muchas más partículas en el piso que en el techo. Entonces, si yo pongo el flujo de aire del piso al techo, probablemente lo que estoy haciendo más bien es arrastrando las partículas que hay en el piso y elevándolas, ¿verdad? En cambio, si yo lo hago a la inversa, del techo al piso, estoy arrastrando las partículas y, como quien dice, las estoy obligando a sedimentarse. Entonces, siempre va a manejarse del área que está menos contaminada o que se espera que esté menos contaminada hacia la más contaminada, ¿ok? Para evitar más bien arrastrar hacia la que está menos contaminada. Entonces, cuando hablamos de flujo vertical, lo que les decía va a ser desde arriba a abajo. Cuando hablamos de horizontal, vamos a hablar del área, ya sea si hablamos de costados, del menos contaminado al más contaminado, y si no, de la parte interna del cuarto limpio a la parte externa del cuarto limpio. ¿Por qué? Porque yo no voy a colocar el aire más bien de la parte externa, es decir, donde está la puerta de salida, a la parte interna del cuarto limpio.
porque evidentemente el aire del exterior podría entrar evidentemente por la puerta. Entonces, si yo tengo el aire de la puerta hacia el interior del cuarto limpio y a alguien se le ocurrió abrir la puerta, todas esas partículas que acaban de ingresar van a ir hacia el interior del cuarto limpio en lugar de más bien salir, ¿ok? Y cuando hablamos de inclinado, por decirlo de alguna forma, va a ser como una mezcla de ambos. Entonces va a ser desde la parte interna superior hacia la parte externa inferior. Es como una mezcla de ambos. De arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera. Entonces de adentro arriba hacia afuera abajo. ¿Ok? Entonces más o menos para que me lo entiendan. Bueno, ese que está ahí es el flujo multidireccional, que no es funcional en el cuarto limpio. Y este es un filtro unidireccional vertical, pero esto es lo que más me sirve para explicarles la función del cuarto limpio. Resulta que vean esa imagen que está allá a la derecha. Ven que hay un cuadrito en el centro, eso es el cuarto limpio, ya el resto es como la parte externa del cuarto, llámese paredes, techo, etcétera. Resulta que si ustedes observan, el aire entra de la parte superior, es decir, del techo, baja. En ese flujo de aire, el aire está arrastrando todas las partículas que hay ahí, o la mayoría, porque no tiene una eficacia del 100%, arrastra las partículas y el aire sale por la parte baja. Sigan las flechitas como para que se vayan ubicando. Resulta que el filtro agarra ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, no importa, por ahí va el aire. Resulta que esto que ustedes ven aquí en la esquina, que parece como si fuese una sutura, eso es un prefiltro, ¿verdad? Entonces, el aire va a pasar por primera los prefiltros, ahí se filtran la mayoría de las partículas de un micra y el aire sigue su camino que sería hacia arriba, ¿verdad? Ahí se topa con el filtro principal, que sería más o menos ese que parece ahí como un embudo, como un embudo raro que está aquí como a la mitad de la pared, ¿verdad? Eso representa el filtro principal. El aire pasa por ahí después de que ya se filtró. Entonces, ¿qué quiere decir? El aire entró al cuarto, sacó las partículas que arrastró, las pasó por el prefiltro, las pasó por el filtro principal que es ese EPA, ahí quedaron la mayoría de partículas y ese aire sube y vuelve a ingresar. Y en eso va a pasar y el ciclo es infinito. Entonces, eso que les acabo de explicar es un cambio de aire. Entonces, imagínense que en los cuartos limpios que hacen hasta 600 cambios de aire por hora, es decir, que hacen 2 cambios de aire por minuto, quiere decir que este proceso que les acabo de explicar lo hacen en 30 segundos. ¿Okay? Entonces, básicamente eso es corra, ¿verdad? Porque es sacan, filtran, vuelven a meter, sacan, filtran, vuelven a meter y eso en 30 segundos. ¿Okay? Pero básicamente a eso es a lo que nos referimos con el aire. El aire, de hecho, me atrevería casi que a decir que es el parámetro más importante de controlar en un cuarto limpio. ¿Por qué? Porque el aire es el que evita que esas bacterias, que esas partículas de polvo se sedimenten. ¿Por qué? Porque las está sacando y no obstante con sacarlas del cuarto, también las filtra, digamos, como para que no vuelvan a ingresar. Este es el flujo de aire horizontal, básicamente lo que les decía, pasa de la parte interna hasta la parte externa del cuarto limpio y luego vuelve a ingresar. Y la última figura sería como el inclinado, ¿ok? Que es básicamente lo mismo, pero vean qué es lo que les decía. El aire entra por la parte interior, superior del cuarto, va bajando, arrastra las partículas, sale del cuarto, hace su filtración y demás, y sube otra vez. Pero vean que viene como de abajo y tiene que volver a subir. Entonces, imagínense ustedes como un plano de lado, ¿verdad? Es de arriba hacia abajo y luego vuelve a subir para volver a entrar por arriba, vuelve a bajar y así sucesivamente. ¿Okay? Luego tenemos por ahí la presión. La presión, ¿qué significa? Resulta que nosotros en este momento, bueno, ustedes están sentados en un ambiente en el que están respirando su aire y no pasa nada. Pero resulta que en los cuartos limpios lo que hacen es como hacer una presurización. ¿Cómo se forma la presión? Básicamente agregando más aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de los cuartos limpios? Se agrega más aire del que hay comúnmente en ese ambiente
y ese aire genera una presión. ¿Ok? ¿Qué significa esa presión? Vamos a ver, si ustedes están en un bus, ¿verdad? Y ustedes van de pie en ese bus, pero resulta que van como quien dice con espacio unos entre otros. Entonces, ¿qué pasa? Eso les da a ustedes movilidad. Entonces, si ustedes se quieren mover un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Llegaron, hicieron una parada y subieron 7 personas más, ¿verdad? O 10 personas más. Entonces, ese bus en el que ustedes iban con buen espacio, pero ya iban de pie, ahora le entró más personas. Entonces, resulta que ahí es donde empieza el chofer, que hagan la doble filita, ¿verdad? Entonces ya ustedes hacen la doble filita y están todos que ya no le cabe ni la más mínima duda al bus, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya llega ese punto en el que el bus está tan lleno que ustedes no se pueden mover ni para la derecha ni para la izquierda. Sí se pueden mover, pero es más complicado. Y ojalá les toque en medio bus y llegue la hora de su parada y les toque bajarse, ¿verdad? A veces hasta le tienen que tocar el timbre el chofer otra vez porque ustedes no han terminado de salir y ya él va a arrancar de nuevo. ¿Por qué? Porque no hay espacio, porque se formó una presión dentro del bus. Más o menos eso es lo que se genera cuando hay una presurización de aire dentro del cual agregan más aire del que ya hay y generan esa presión. ¿Qué es lo que provoca esa presión como tal? No evita del todo, pero al menos dificulta más el movimiento y la sedimentación bacteriana. De partículas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en este momento ustedes están en un cuarto sentados y las bacterias se están sedimentando tranquilas, porque tienen buen espacio y todo para sedimentarse. Cuando hay una presurización, cuando hay más aire del que debería, esas bacterias ya no se sedimentan tan rápido, sino que van de forma más lenta. Entonces, ¿en qué nos beneficia eso? En que, por ejemplo, el aire que ya salió, que está filtrando y que está volviendo a entrar, me ayuda a que si la partícula no se me arrastró con la primera ráfaga de viento, en esta segunda se va a ir o en el tercero. ¿Por qué? Porque no es tan urgente que se la lleve el aire, por decirlo de alguna forma, porque no se está sedimentando con tanta velocidad como lo haría en un cuarto sin presurización. ¿Okay? Entonces, siempre están presurizadas positivamente respecto a las áreas adyacentes y esto administra más aire extrayendo menos de la habitación que le suministra. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Meten más aire del que extraen. ¿Ok? Y básicamente a esto es a lo que me refiero. No sé, llega un punto en el que la presión dentro del cuarto es mucho mayor que la externa. Entonces, lo que les decía, la función básicamente es lograr que las bacterias no se sedimenten con la misma velocidad que se sedimentan en una presurización normal. ¿Ok? La temperatura es más que todo lo que les decía ahora cuando les estaba explicando lo de los cuartos limpios. Las bacterias tienen una temperatura óptima de crecimiento, entonces cuando no están a la temperatura óptima y están por encima o por debajo, no quiere decir que del todo no se van a multiplicar, porque siempre las bacterias son mañosas y logran ingeniárselas, como quien dice, ¿verdad? Pero beneficia por lo mismo, por lo que les decía. Si yo tengo que controlar 3 bacterias versus 6, luego 12, luego 24, luego 48, va a ser más difícil. Entonces, el hecho de ralentizar de alguna forma el metabolismo bacteriano me beneficia. ¿Okay? La temperatura sí es un parámetro que se controla básicamente para microorganismos. ¿Okay? Entonces, este se utiliza mucho en la industria, digamos, porque dentro de la industria farmacéutica de las partículas que más se controlan son los microorganismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? No todos los cuartos limpios tienen una temperatura, es decir, no es como que yo vaya a llegar y vaya a decirles, chiquillos, todos los cuartos limpios están a 18 grados. ¿Por qué no? Todos los cuartos limpios, dependiendo de la industria, de la historia, o del historial más bien que tenga la industria de los microorganismos, esa va a ser la temperatura que ellos van a elegir poner, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí es muy importante de todo esto? Que se tome en cuenta que no importa la temperatura, porque esa la escogen, digamos, la industria. Lo que sí es importante es que se mantenga estable.
¿Qué quiere decir eso? No es como que en la industria yo llegué, puse la temperatura a 18, pero de repente me dio mucho frío, entonces lo subí a 20. Pero después otra vez me dio calor porque el día está como medio caliente y ya se va acercando el mediodía, entonces voy a bajarla a 18 otra vez. Pero siento que todavía está haciendo como mucho calor porque sigue siendo mediodía y el exterior está muy caliente, entonces el aire no está enfriando, entonces lo voy a poner mejor en 16. No, eso no pasa dentro de la industria, ¿ok? Dentro de la industria, si hay una temperatura, esa temperatura se queda estable hasta el fin del turno. ¿Por qué? Porque esas variaciones de temperatura pueden favorecer más bien el crecimiento bacteriano. Entonces, no hay variaciones de temperatura. Siempre va a ser constante independientemente de la temperatura que tenga. La temperatura adicional, digamos, a controlar los microorganismos también tiene una función específica. Resulta que lo que trabaja dentro de los cuartos limpios son personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si las personas trabajan en un ambiente muy caliente, pues va a pasar que van a empezar a sudar. Y recuerden que el sudor, por ejemplo, es una partícula. ¿Por qué? Porque es líquido. Entonces, si yo tengo el ambiente muy caliente y el personal empieza a sudar, ese personal va a ser un productor de partículas. Y eso, para efectos del curso de la función del cuarto limpio, no me va a funcionar. ¿Ok? Entonces, siempre, y eso sí es muy, muy importante, perdón, siempre hay que cuidar o evitar más bien a toda costa que se produzcan partículas, o más bien hay que evitar la mayor cantidad de partículas posibles. Entonces, si yo sé que el sudor yo lo puedo evitar poniendo el aire acondicionado a bajas temperaturas para que el personal no sude, y pues se va a hacer. ¿Ok? Ahora, otro parámetro que se controla es la humedad. La humedad favorece el crecimiento de microorganismos también. Entonces, los cuartos limpios tratan de mantener porcentajes de humedad bastante bajos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que cuando hay baja humedad, es decir, cuando hay porcentajes de menos del 40% de humedad en el ambiente, se producen cargas estáticas. ¿A qué nos referimos con cargas estáticas? Precisamente, yo no sé si a ustedes en algún momento les ha pasado que se acercan a una silla o a una mesa de metal y esta como que los jala, ¿verdad? Eso es porque hay una carga estática. Entonces, eso provoca que se jalen o que se produzcan esas corrientillas eléctricas ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente se controla dentro de la industria, se mantiene por debajo del 40%, eso produce cargas estáticas. Sin embargo, hay otros parámetros con los que se puede, por decirlo de alguna forma, jugar para evitar que se produzcan esas cargas estáticas. Y una de ellas son los acabados interiores, ¿okay? Los pisos, por ejemplo, existen los pisos que son antiestáticos. Entonces, ¿cómo debe de ser un cuarto limpio? Un cuarto limpio, bueno, lo primero son las paredes. Las paredes deben de ser lisas. Cuando me refiero a lisas, no me refiero ahí como a concreto, no, completamente lisas. Si ustedes ven la pared que hay en sus casas, probablemente ya sea madera, cemento, block, no sé, el material que sea, probablemente si ustedes se detienen en este momento y observan detenidamente esa pared, va a tener algunos huequitos o algunos poritos, ¿verdad? Esos pequeños poros acumulan partículas. Recuerden que las partículas son también el polvo, entonces ahí pueden quedar partículas y nosotros ni cuenta nos vamos a dar. Por eso tienen que ser lisas, y cuando me refiero a lisas, tiene que ser tan liso como un vidrio, por ejemplo, ¿ok? Que no tenga ningún tipo de hendiduras para que se evite el depósito de partículas, porque recuerden que las partículas se sedimentan y si se sedimentan cuesta muchísimo quitarlas de ahí, entonces es un peligro, mejor que no se vayan a sedimentar por ahí en las paredes, que estén perfectamente juntas, primero para evitar que se salga la presión del aire, recordemos que estamos agregando más aire del necesario, y segundo, para evitar también que se acumulen partículas o que entre aire del exterior. ¿Okay? Las paredes deben de solapar con lo del suelo. ¿A qué me refiero con esto, chiquillos? Todas las paredes de sus casas tienen esquinas. ¿Ok? En los cuartos limpios se evitan las esquinas.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las esquinas, por decirlo de alguna forma, son redondeadas. ¿Ok? ¿Por qué? Y bueno, perdón, la pared con pared son redondeadas, la pared con el techo es redondeado, la pared con el piso es redondeado. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes también en este momento, ya que están por ahí, empiecen a observar su cuarto, su sala, su baño, lo que sea, váyanse a una esquina u observen una esquina. Por más que ustedes limpien 3 veces al día, barran 4 veces al día, intenten soplar todas las esquinas de su casa, en las esquinas siempre va a haber un cúmulo pequeño, aunque sea, de partículas o de polvo, más bien. Si ustedes logran ver polvo en la esquina de su casa, imagínense lo que pasa con las partículas que nosotros no vemos, ¿verdad? Que están acumuladas por ahí en los cuartos limpios. Entonces, siempre sí es muy importante que los cuartos limpios no tengan esas esquinas. ¿Y cómo se evita la formación de esquinas? Básicamente haciendo los bordes o las pegas de los sitios redondeados. ¿Ok? Los pisos deben de ser igual, lisos y continuos, es decir, cerámica, ¿no? Mosaico, ¿no? Digamos, ninguno que sea como en una lámina y que tengan que haber como pegas. Tienen que ser pisos que sean del todo lisos. O sea, yo sé que existen en laminillas y todo, pero que queden completamente lisos. O sea, que al final el acabado sea como totalmente liso, como si fuese una única lámina. Pisos de madera, jamás, ¿verdad? Dentro de un cuarto limpio. Son generalmente de plástico, epoxi o poliéster, porque estos son materiales, digamos, antiestáticos. Entonces, cuando la humedad está por debajo del 40%, porque ya fue controlada dentro del cuarto limpio, esto evita que se produzcan cargas eléctricas importantes. ¿Ok? Luego tenemos las puertas. Las puertas son puertas dobles. Ojo con esto, porque cuando nos referimos a puertas dobles, no me refiero a 2 puertas que estén juntas y que se abran 2 puertas a la vez, porque todo lo contrario, 2 puertas pueden generar un mayor ingreso de de partículas o de aire del exterior con partículas. Cuando nos referimos a puertas dobles, nos referimos a lo siguiente. Resulta que imagínense ustedes un cuarto limpio. Ya tenemos el cuarto limpio que tiene una puerta. Y ahí tenemos una puerta. Antes de entrar, imagínense que esa puerta diera directamente al exterior. Cada vez que ustedes abran esa puerta va a entrar montones de litros de aire cargado de partículas nuevas. Entonces, ¿cuál es la forma de controlar que el aire, cuando abrimos la puerta, que el aire entre incontroladamente? Básicamente por las exclusas. Las exclusas son como mini cuartos, porque son totalmente mini cuartos que hay a la entrada de los cuartos limpios. ¿Qué quiere decir eso? Que para ustedes entrar a un cuarto limpio, ustedes van a abrir una puerta y van a entrar a la exclusa, no directamente al cuarto limpio. ¿Okay? No hay una puerta que vaya a dar directamente a un cuarto limpio, sino que entran a una primera puerta, ahí hay una exclusa, hay exclusas más grandes que otras, obviamente, pero las exclusas generalmente son cuartos pequeñitos. Ustedes entran, ahí es donde ustedes, como quien dice, se ponen el equipo de protección, ¿verdad? Para proteger el pelo, los cubrezapatos, guantes, gabachas desechables, etc. Los cubrepelo también tienen que ponérselo para entrar al cuarto limpio. Entonces ahí es donde uno se pone todo ese equipo de protección. Y antes, en las exclusas, antes de entrar al cuarto limpio, existe como un baño, lo que se llama baño de aire. El baño de aire básicamente es eso. Literalmente es un baño de aire. Ustedes se colocan bajo una fuente o bajo una ráfaga de viento bastante fuerte. Entonces, ¿qué es lo que está intentando hacer esa ráfaga de viento? Básicamente está intentando quitarles la mayor parte de partículas que ustedes tengan encima. Entonces, en ese momento, ese viento que les está pasando y les está atravesando, digamos, el cuerpo de forma vertical, está arrastrando partículas. Entonces ya cuando ustedes entren al cuarto limpio no van a llevar la cantidad de partículas que llevaban cuando entraron a la exclusa. Entonces, ya después de ese baño, automáticamente hay una puerta que entra directo al cuarto limpio. Ahí sí. Entonces,
Cuando me refiero a puertas dobles, lo que les decía, no me refiero a dos puertas juntas. Me refiero precisamente a eso, que hay una doble puerta, que hay una primera puerta que entra a la exclusa. En la exclusa me cambio, hago el baño de aire y después hay una segunda puerta que entra al cuarto limpio. Y todas las entradas al cuarto limpio, que generalmente siempre es solo una, pero si hay más de una, va a tener exclusa y va a tener puerta doble. ¿Okay? Cualquier ingreso al cuarto limpio tiene que ser por puertas dobles. Tienen que ser, puertas estancas, que construyan exclusas en medio de las puertas y que sean lisas. ¿A qué nos referimos con lisas? No se aceptan puertas de madera, no se aceptan puertas como las que hay en oficinas, que generalmente las puertas que hay en oficinas es un marco metálico que tiene un vidrio en el centro, ¿verdad? Eso no es permitido en el cuarto limpio. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esas puertas, si alguno de ustedes trabaja en oficina, en un laboratorio o lo que sea, y ustedes mañana llegan y observan una de esas puertas que tienen las que yo les digo, que tiene el arco metálico y vidrio en el centro, ustedes van a notar que esas puertas tienen esquinas, ¿verdad? Los marcos metálicos llegan a un punto donde tienen esquinas o incluso, digamos, el marco que solapa, digamos, con el vidrio que sostiene el vidrio, también tiene esquinas y genera esquinas con el vidrio. Entonces, todo eso es una fuente no una fuente de partículas, más bien, ahí es donde las partículas se pueden sedimentar o depositar. Entonces, luego va a ser una producción de partículas, pero es porque todas esas esquinas permiten la acumulación de partículas como tal, ¿ok? Las ventanas, en general no existen ventanas en los cuartos limpios, sin embargo, estamos trabajando con humanos, ¿verdad? Y se hicieron estudios y se dieron cuenta que las personas, pues de trabajar encerrados en un cuarto, en 4 paredes y blancas, generaba un efecto psicológico sobre el trabajador y este era menos productivo. Entonces, evidentemente la industria se preocupó por los trabajadores y también porque producieran más y hizo las ventanas. Pero ¿cuál es el detalle? Bueno, no todas tienen, ¿verdad? Todavía, porque no el estudio no ha llegado a todas las industrias, no ha tocado el corazón de todos los dueños. Entonces ahí están los cuartos limpios, perdón, que todavía no tienen ventanas, pero los que sí tienen es igual. Son dobles. ¿A qué me refiero con dobles? Lo mismo, no hablo de 2 ventanas que son 2 juntas, ¿verdad? Evidentemente las ventanas dentro de los cuartos limpios no se pueden abrir. Son como quien dice de adorno y es básicamente una ventana para que vean para afuera y listo. Básicamente, si ustedes han visto las paredes existen, o la pared, digamos, generalmente no es una lámina, generalmente la pared está como doble, ¿verdad? Hay una pared externa y una pared interna. Entonces, básicamente a eso nos referimos con las ventanas dobles, ¿verdad? Hay un vidrio en la parte externa de la pared y un vidrio en la parte interna. ¿Para qué tenemos 2 vidrios? Precisamente para lo mismo, mantener la presurización y evitar ingreso de aire del exterior. ¿Ok? Profe, Dime. ¿esos no son como las ventanas de los aviones? Más o menos. Exacto, que no se pueden así ni abrir ni nada y tienen que mantener la presión dentro. Así más o menos. Nada más que, las de los aviones son dobles, no sé. Oye, yo es que tengo la garganta así. ¿Qué cosa de, digamos, ese de class 100 y 0,5 UM y todo eso, cómo sería? ¿Perdón? Ese cuadro, ¿cómo uno lo puede interpretar? No, este cuadro ya se los voy a explicar. Bueno, sí, porque yo veo tanto número que ya uno se asusta. No, tranquilas. Este cuadro es básicamente la clasificación. Resulta que, como les dije ahora al inicio, existen diferentes cuartos limpios, ¿verdad? No hacen lo mismo. Un cuarto limpio para un medicamento o un producto no estéril, que es un producto que está controlado, pero que del todo no es estéril, puede tener cierta cantidad de microorganismos, a un cuarto limpio para el ensamblaje de dispositivos médicos, ¿verdad? Como quien dice, esto es, hay cuartos más exigentes que otros, ¿verdad? Todos los cuartos limpios son exigentes porque ven que hay un montón de cosas que se les controlan, pero hay unos que son mucho más exigentes que otros, ¿verdad? Entonces, para eso existen las clasificaciones. Entonces,
Las clasificaciones lo que nos dicen es, ok, en un cuarto clase 100.000, por ejemplo, este es el estándar 209, van a haber mucho más, o se van a permitir más bien, se van a permitir muchas más partículas que en un cuarto clase 1, que se permiten mucho menos. ¿Por qué? Porque resulta que para eso existen las clases. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un cuarto limpio en la industria clase 100.000, yo no voy a hacer un dispositivo médico ahí. Probablemente lo voy a ir a hacer a un cuarto clase 1 o a un cuarto clase 10. A eso nos referimos. La clasificación es básicamente el nivel de exigencia que hay. Hay cuartos con nivel de exigencia, así como hay laboratorios que es laboratorio nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4. Así hay clasificaciones de cuartos limpios. Hay dos clasificaciones que vamos a ver y de los cuales tienen diferentes clases. La primera clasificación que vamos a ver es el estándar 209, ¿ok? Resulta que esa tablita que ustedes ven ahí se utiliza como utilizar una clave dinámica. Yo no sé si ustedes han utilizado la clave dinámica, ¿verdad? La primera columna que tenemos ahí son las diferentes clases que tenemos. Tenemos clase 1, 10, 100, 1000, 10.000 y 100.000. Y en la primera fila vemos los tamaños de las partículas. Entonces tenemos partículas de 0.1 micras, de 0.2, de 0.3, de 0.5 y de 5. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me está diciendo esa tablita? Esta tablita me está dando la información de cuántas partículas se permiten como máximo en un cuarto limpio, ¿verdad? Dependiendo de la clase. Entonces, para que se den una idea, ese ejemplo que está ahí a la izquierda es el que está encerrado en la tablita. Entonces, dice el ejemplo, un cuarto clase 100. Entonces, vamos a la primera columna y nos ubicamos en clase 100, que está ahí encerrado en gris. No puede tener más de 100 partículas de un tamaño igual o mayor a 0.5 micras. Entonces, ahí nos vamos a la primera fila. Y buscamos 0.5 micras. Entonces, ya tenemos ubicado clase 100 y sí, 0.5 micras. Si nosotros unimos esa fila con esa columna, nos va a dar exactamente en 100. Entonces, por eso es que el ejemplo dice que no puede tener más de 100 partículas de ese tamaño, porque básicamente eso es lo que está diciendo la tablita. Si lo viésemos de otro ejemplo, digamos, va a ser lo mismo, me va a dar información. ¿Cuál es la única importancia o lo más importante aquí que ustedes diferencian de este y de la otra clasificación? Este, que es el estándar 209, nos da la clasificación por pie cúbico. La unidad de medida del estándar 209 es pie cúbico. Esto no se les puede olvidar, ¿ok? Importante, ¿cómo pregunto esto en el examen? Generalmente la tabla yo se las doy, eso es importante, no tienen que aprenderse la tabla de memoria, lo que tienen que aprender es a usarla, ¿verdad? Entonces, yo les doy la tablita y les pregunto, ok, ¿cuántas partículas como máximo se permiten de 0.2 micras en un cuarto clase 1, por ejemplo? Ese es el tipo de preguntas que yo hago. Cosas importantes para hacer un par de ejercicios. Los espacios, si ustedes ven en el cuarto clase 1, 10 y 100, el espacio de 5 micras está vacío. ¿Por qué está vacío? No significa que es libre, no, más bien todo lo contrario. Esos 3 clases de cuarto limpio son tan exigentes, tan exigentes, que no permiten partículas de más de 5 micras. Entonces, por eso está en blanco, porque básicamente no se permiten. Y más bien, por el contrario, los cuartos clase 1000, 10.000 y 100.000 no tienen regulación para 0.1, 0.2 y 0.3, porque son cuartos tan permisivos más bien que eso no lo regula. O sea, si casi que no regulan las de 0.5, menos van a regular las de menor tamaño. ¿Okay? Entonces, si en algún momento, perdón, yo les pregunto en el examen, algún dato, por ejemplo, yo les pregunto que cuál es la regulación de 0.2 micras en un clase 10.000 y ustedes caen en un espacio en blanco, automáticamente la respuesta es simple y sencillamente no hay regulación, ¿ok? Ya sea en positivo. Si hubiera regulación se pondría 75. Si hubiese regulación, digamos, estaría un número. Entonces ahí tendrían que darme esa respuesta completa como la del ejemplo. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito por aquí, o vamos a hacer un par de ejercicios. Si yo les digo, la pregunta del examen es,
¿cuántas partículas de 0.2 micras o mayor tamaño se permiten en un cuarto limpio de clase 100? 750. ¿De clase qué? 100. 750. Ajá. Pero la respuesta no es 750. La respuesta correcta sería como la del ejemplo que está a la izquierda. Un cuarto de clase 100 no puede tener más de 750 partículas de un tamaño igual o superior a 0.2 micras por pie cúbico. Nunca, nunca, nunca se les vaya a olvidar poner la unidad de medida. ¿Por qué? Porque este estándar 209 es por pie cúbico, pero la clasificación ISO, que ya la vamos a ver, es por metro cúbico. Y eso es muy importante y es algo que sí me parece súper importante que ustedes diferencien. La unidad de medida que tienen las dos clasificaciones. Estándar 209 es pie cúbico, ISO es metro cúbico. ¿Ok? Les voy a dar otro ejemplo. Entonces se pone, por, digamos como un ejemplo, se pone 750 UM. Ajá, que son micrómetros. Profe, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Bueno, la respuesta usted dice que sería un cuarto de clase 100 no puede tener más de 750 Partículas partículas. de un tamaño, de un tamaño igual o superior a 0.2 micras por pie cúbico. ¿Ok? Y otra pregunta. Dígame. Digamos que ¿qué se puede entonces fabricar en un clase 100, en un clase 10.000 o unos 100.000? ¿Qué se fabrican esos, digamos? Ya casi los vamos a ver porque por ahí tengo una tablita que ya les voy a enseñar. Bueno, ok, gracias. Ya casito. Ok, voy a llamar a alguien a ver si están por aquí, a ver si están poniendo atención. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo era que se colocaba la respuesta en clase 1000, 10.000 y 100.000 cuando no tiene valor? No hay regulación. Por ahí es... Dime. Entonces en ese que dijiste que bueno, que era 750, entonces se pondría en un cuarto de clase 100 no puede tener más de 750 partículas de un tamaño igual o mayor a 0.2 UM por pie cúbico. Correcto. Ok. Ok, vamos a ver, por ahí estará Nicole Carmona. Sí, profe. Sí, ok. Nicole, te voy a hacer una pregunta. Si no sabes, igual tus compañeros te pueden ayudar. Así que tranquila, no se me estresen, ¿ok? Si yo te pregunto en el examen, con respuesta completa, ¿cuál es el número máximo de partículas de 0.5 micras permitidas en un cuarto clase 10? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sería no hay regulación, sería? ¿O? No, el de 0.5 micras. Ok. 10. Pero ¿cuál sería la respuesta completa? Un cuarto de clase 10 no puede tener más de 10 partículas de un tamaño igual o mayor a 0.5 UM por pie cúbico. Correcto. ¿Ok? Eso es sencillamente. Y ojo con esto, chiquillos. Es importante porque sí me ha pasado en cuatrimestres anteriores y es un error histórico de que yo tal vez les pregunto por 5 micras y me ponen el dato de 0.5 o viceversa. Tienen que tener cuidado con que hay 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 y 5. ¿Ok? Para que eso lo tomen ahí en cuenta y no se me vayan a confundir. ¿Ok? Permiso, ¿puede volver a preguntarlo? ¿Puede volver a hacer la pregunta que le hizo la compañera? Es que no entendí. Ok, la que le hice a la compañera fue: ¿cuál es el número máximo de partículas permitidas de 0.5 micras o mayor tamaño en un cuarto clase 10? Entonces, cuando tú te ubicas en la primera columna, en el clase 10, que sería la segunda fila, y te ubicas en la cuarta columna de la primera fila, que es el 0.5, y unes esos dos puntos, llegas a 10. Entendí que no le escuché donde dijo clase 10. Ok, perfecto. Gracias. No hay problema. Vamos a ver, por ahí estará
Sharon Morales. Sí, profe. Sí. Ok, Sharon, te hago otra pregunta. ¿Cuál es el número máximo de partículas permitidas de 0.3 micras en un cuarto clase 1000? No hay, ¿verdad? No hay regulación. No hay regulación. Correcto. Listo. Eso es lo que necesitaba que entiendan. Ven que si ustedes saben utilizar la tabla, que es súper fácil utilizarla, ya tienen toda la respuesta. Básicamente, si ustedes saben utilizar la tabla y si diferencian las unidades de medida, es decir, pie cúbico para estándar 209 y metro cúbico para la clasificación ISO, ya básicamente tienen el examen resuelto. ¿Okay? Yo la tabla, importante, la tabla en un examen se las doy. ¿Okay? Si ocupan la tabla, yo se la suministro. ¿Okay? Entonces, más o menos, para los que preguntaron qué se hacía en cada cuarto, más o menos para que se den una idea, cuarto clase 1 y 10 son para laboratorio de circuitos electrónicos. Son, aunque no lo crean, esos son de los cuartos limpios más exigentes que hay. Cuarto clase 10 son para laboratorios fotográficos y implantes médicos o dispositivos médicos. Un clase 10.000 es más o menos un quirófano de hospital o para tubos de televisión. Y un clase 100.000 es para el rodamiento de bolas, ¿okay? Que es como lo menos exigente que hay. Ahora, Profe, tenemos acá, dime. Profe, Verás que yo trabajé en una empresa donde había un cuarto limpio de clase 100, hacían catéteres y es que no sé cómo se llaman esas vías. Y sí, la verdad, digamos, yo trabajé en otra área, pero ahí sí estaba el cuarto limpio. Y las paredes, sí, las veces que pude entrar, que fueron muy pocas, se tenían las paredes de color como verde menta y no tenían esquinas. Eran como no sé cómo decirlas, pero no tenían esquinas. Ajá, es que es precisamente por eso, exacto, es evitar a toda costa que exista una hendidura, una esquina, alguna pega, algo que pueda provocar que se depositen partículas. Eso es lo que se evita a toda costa en un cuarto limpio. Ajá, y para entrar se prohibía absolutamente todo y había que pasar por un montón de filtros y pasar por unas alfombras como con una cosa que pegaba ahí. Vieras, qué complicado. Sí. ¿Alguien más me habla? profe, ¿qué es rodamiento de bolas? Ese es más que todo para la fabricación, digamos, de bolas presurizadas, digamos, como las de billar y esas cosas. Profe, una Para hacer pregunta. las En eso de ISO 1, ISO 2 y eso, ¿no afecta también, digamos, uno o algo? Eso del ISO ya lo vamos a ver. Ok. Deme chance. No lo hemos visto. ¿Ok? Entonces, básicamente, chiquillos, es que ese es el detalle, así como le dijo la compañera, básicamente es cuidar, digamos, evitar a toda costa que en algún punto, o sea, cualquier posible depósito de partículas en el cuarto limpio no se puede. ¿Ok? Vamos con la clasificación ISO. ¿Ok? La clasificación ISO es exactamente lo mismo, o esta tabla más bien, es exactamente lo mismo que el estándar 209, lo único que cambian son los valores, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, tenemos clases desde la ISO 1 hasta la ISO 9 y tenemos igual partículas de 0.1 micra, 0.2, 0.3, 0.5, 1 y 5. ¿Ok? Aquí es donde más cuidado tienen que tener, digamos, para que no confundan 0.1 con 1 ni 0.5 con 5. ¿Ok? La respuesta es exactamente la misma que en el estándar 209, lo único que cambia es lo que les decía, que aquí ya no es pie cúbico, sino que es metro cúbico. ¿Ok? Entonces, vean el ejemplo que está ahí, es igual el que está encerrado. Un cuarto clase 4 en ISO o un cuarto ISO 4 no puede tener más de 352 partículas de 0.5 micras o mayor tamaño por metro cúbico. ¿Ok? Y eso es importantísimo, ¿verdad? Que no se me vayan a confundir y luego me van a poner no hay regulación porque lo confundieron con 5 micras. ¿Ok? Entonces, lo que les digo y lo que les repito, si se topan en un espacio en blanco es porque no hay regulación. Entonces, voy a preguntarle a alguien más. Vamos a ver. ¿Estará por aquí Belén Acuña? Hola, profe, ¿todo bien? Hola, Belén. Vamos a ver. ¿Cuál es el número máximo de partículas permitidas de 0.1 micra o mayor
en un ISO 5? En un cuarto de clase ISO 5 no puede tener más de 100.000 partículas de 0.1 micras o mayor tamaño por metro cúbico. Correcto. Gracias, Belén. Eso sería, básicamente, chiquillos. No hay mayor ciencia, no hay mayor análisis, básicamente Hay eso que que tener bastante cuidado. Ajá, es tener cuidado, nada más. Pero después de ahí, básicamente eso es lo que ustedes van a tener. Y generalmente cuando ustedes llegan a una industria a trabajar o algo así, como la compañera, vean que ella de una vez ya sabía que el cuarto en el que ella trabaja, o el cuarto que había en la industria donde ella trabajaba era clase 100. Entonces, esto no es como algo que ustedes tengan que ir recitando por la vida, pero sí tienen que saber que existen estas regulaciones y que hay un límite permitido de partículas por cuarto limpio. ¿Por qué es importante esto? Porque lo vamos a ver entre la próxima semana y la que sigue, que existe el monitoreo ambiental. El monitoreo ambiental básicamente, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Contar las partículas que hay en el ambiente. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un cuarto ISO 4, ¿verdad? Y ustedes están haciendo un análisis de partículas y tienen 10 millones de partículas, independientemente del tamaño, eso no es permitido, ¿verdad? Entonces algo está pasando ahí y hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque ese ISO 4 no se puede pasar de 352 partículas de 0.5 micras, de 1020 de 0.3, de 2370 de 0.2 o como máximo 10.000 de 0.1 micras, ¿verdad? O mayor tamaño. Entonces, lo máximo que puede tener un ISO 4 son 10.000. Entonces, si ustedes llegaron y hicieron el análisis y se topan 20.000, entonces algo está pasando ahí y hay que tener cuidado. Entonces, para eso sirve la regulación más que todo para que ustedes la conozcan. ¿De acuerdo? Hay, evidentemente, yo sé que ya se me va a cumplir el tiempo, pero ya vamos a terminar. Hay una equivalencia, por decirlo, entre las dos clasificaciones, más o menos para que se den una idea. Un ISO 3 es lo mismo que decir un estándar 209.1, un ISO 4 es lo mismo que decir un estándar 209.10, un ISO 5 es lo mismo que decir un 100, un ISO 6, 1.000, un ISO 7, un clase 10.000 y un ISO 8, un clase 100.000. ¿Okay? Pero es más o menos para que ustedes vean la equivalencia, tampoco tienen que saberse eso, ¿ok? Es más o menos para que ustedes vean que a pesar de que existen dos clasificaciones, hay concordancia, como quien dice, entre los dos. Perdón. Y esto es más o menos en los lugares donde se utilizan cuartos limpios. Entonces, digamos, para efectos nuestros, lo que más nos interesa son, por ejemplo, como en ópticas, antibióticos, ingeniería genética, productos estériles, válvulas y bypass para el corazón. Y, bueno, algunos lugares que existen casi que es muy controlados dentro de los hospitales, como áreas de aislamiento, UCIs, neonatos, etc. ¿Ok? Microelectrónica utiliza cuartos limpios y son incluso más exigentes que salud. Farmacéutica, alimentaria, médica, hospitales, es como lo que más nos compete a nosotros. Igual microsistemas también son cuartos controlados y la industria del plástico y química. ¿Ok? Listo, chiquillos. ¿Dudas? Profe, buenas noches. Dime. Profe, era para decirle que Lorena no se pudo conectar, tuvo un inconveniente, entonces para que sepa. Lorena García. Perfecto. Listo. Está bien. Y otra pregunta, ¿ya para este sábado hay laboratorio presencial? No, recuerden que tenían 2 repasos, luego tienen la teoría de laboratorio, ustedes hasta semana 4 tienen el primer presencial. Ah, bueno, qué dicha, porque todavía no he llegado al país, entonces, para estar tranquila, gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien me habla? ¿Escuché 2 vocecillas por ahí? Yo, profe, buenas noches. Buenas noches, dime. Es que he tenido problemas con el internet toda la clase. No escuché, pero me tiene un poco asustada. ¿Usted va a dar esas tablas a la hora del examen? Sí, claro. Gracias. Sí, las tablas yo, si las llegan a ocupar, dígame, yo se las doy. Gracias.
Ok, chicos, importante nada más para ya poder desconectarnos y no atrasarlos muchísimo. Las listas me las entregaron ayer, entonces por eso es que no les he entregado los temas. Pero si Dios quiere, el sábado o domingo a más tardar, yo les estoy ya entregando los temas porque ya tengo las listas. Entonces, para que me tengan un chancecito ahí de paciencia. Eso por un lado. Y por el otro, lo mismo, ¿verdad? Como no tenía listas, todavía no había podido hacer los grupos de Teams y demás. Entonces, eso queda pendiente también. Eso no les prometo entregarlos ni hoy ni mañana porque estoy con clases, digamos, pero ya sábado o domingo ya les estoy haciendo entrega de las 3 cosas. Ya tengo incluso el grupo de WhatsApp hecho, es que no he podido pasarles el link. Ok, el de Teams sí no lo he hecho, pero apenas lo tenga listo, también les paso el link para que puedan ingresar y ya poder hacer la reunión por ahí. Ok, bueno, por mientras las hacemos por Webex, pero me urge hacerlo de Teams porque ya a final de este mes cancelan la licencia con Webex. Entonces, para que sepan. Pero para que sepan que eso se los estoy debiendo todavía, yo lo sé, pero es porque me he atrasado un poquito. Importante, y eso sí es muy importante, el link de WhatsApp que hay en el aula virtual es con la profe de laboratorio. Okay, entonces, eso que está ahí es información de la profe de laboratorio, ahí no hay nada de teoría. Okay. El grupo de WhatsApp que es conmigo todavía no lo he creado, entonces para que eso sí lo tengan ahí pendiente y después no se enreden, que digan, ok, hay 2 links de WhatsApp, ¿cuál es el cual? O ¿cuál es el que me tengo que meter? Se deberían de meter a los 2, porque uno es de laboratorio y el otro es de teoría. ¿Okay? Para que lo tengan ahí en cuenta. Listo, chiquillos, entonces si no tienen dudas, que tengan excelente fin de semana. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Con gusto, buenas noches.